Bueno, empezaremos por favor con la presentación. Vamos a hablar de cómo vamos a ir estructurando ahora nuestra información, cómo la vamos a ir sistematizando, de qué manera vamos a buscar formas de poder o herramientas que nos sirvan para poder organizarnos en la búsqueda de información y asimismo tener ideas o tener el conocimiento de a qué fuentes de información podemos recurrir dependiendo de nuestras necesidades. Perdón, vamos a admitir. Ahora sí. Desarrollo, monografía en la búsqueda. Bien. Hemos avanzado hasta el planteamiento de los objetivos o la elaboración de los objetivos. Hemos visto que deberíamos saber seleccionar dependiendo de la intencionalidad que se tiene en la monografía. Debemos saber seleccionar los objetivos y estos objetivos dijimos que deben ser claros. Creo que vale la pena que volvamos a verlos para hacer referencia a lo que estamos hablando. Estamos a este momento, dependiendo de qué se quiere hacer, qué se quiere trabajar, estamos seleccionando nuestros objetivos de investigación, los verbos con los cuales vamos a trabajar. Y dijimos que estos deben ser claros de tal manera que sean alcanzables, sean objetivables. Y algo que sí les voy a recomendar es, mientras ayer terminaba la revisión de los exámenes, se ha recomendado bastante el hecho de no utilizar verbos como el conocer, comprender. ¿Por qué? Porque son muy subjetivos. ¿Cuándo vamos a llegar a conocer? ¿Cuándo vamos a llegar a comprender un determinado fenómeno? ¿Cuándo vamos a llegar a conocer el comportamiento de las personas respecto a sus hábitos alimentarios? Es bastante complejo, por ello es que se sugiere que utilicemos verbos que realmente nos permitan ser alcanzables. En muchos de los casos, como se trata de una monografía, les había indicado que lo más recomendable es utilizar el verbo de explicar. Cuando necesito saber por qué ocurre este fenómeno, por qué las mujeres en el tercer trimestre de su embarazo presentan anemia ferropénica. Si quiero saber aquello, necesito explicar. El verbo que mejor se va a acomodar va a ser el de explicar. ¿O cuáles son esos elementos que componen ese fenómeno? Tomando en cuenta el mismo ejemplo. Si nos preguntamos cuáles son los factores nutricionales o cuál es el componente nutricional que influye en que la mujer embarazada o durante el embarazo, en el tercer trimestre del embarazo se presente la anemia ferropénica. Entonces, iré a utilizar un verbo de analizar porque el verbo de analizar me exige más. Necesito descomponer la temática en todas sus partes y poder hacer un estudio o indagar sobre el mismo uno a uno. ¿Sí? Podemos utilizar verbos como diferenciar, comparar. Fíjense, en ningún momento en este caso dice comprender, conocer. No, porque son verbos muy subjetivos de poder, no pueden alcanzarse. Luego de pasar esta etapa, debemos ya empezar a organizarnos. Organizamos en el sentido de que necesitamos realizar ese proceso de transcripción mental, es decir, una vez que ya hemos delimitado, ya sabemos hacia dónde queremos direccionarnos, dónde queremos llegar con el trabajo de investigación, tenemos que organizar nuestro tiempo, tenemos que organizar la búsqueda de información, tenemos que organizarnos en el sentido de saber con qué tiempo, qué debo hacer, en qué tiempo o con qué tiempo cuento para poder realizar
este trabajo. Para ello, por lo general, nos recomiendan elaborar un plan de trabajo. ¿En qué consiste este plan de trabajo? En recuperar esas ideas de lo que nosotros queremos trabajar, de tal manera que los organicemos y este tenga un orden lógico y cronológico. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ayer decíamos al momento de, no solamente ayer, lo hemos expuesto desde que empezamos a elaborar nuestros objetivos específicos. Cuando decíamos que este objetivo no sea el tercero, que sea el primero, o antes de este objetivo requieres de un primer objetivo que nos dé a detalle de qué es la patología de la gastritis, por ejemplo, que nos indique a qué se refiere esa intolerancia al gluten. Necesitamos conocer de manera, si bien no profunda, pero tenemos que tener ese orden. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de requerimientos nutricionales, tendré que, o de nutrientes o de los requerimientos nutricionales de una persona, primero tendré que conocer o saber cuáles son los nutrientes. Tengo que tener un orden en cuanto a la estructura que va a tener mi trabajo. De ahí que habíamos visto, ¿qué es primero? Tendría que describir cuál es la fisiopatología de la diabetes, cómo se da, cuáles son su etiología, es decir, su origen, o causas, sus signos, síntomas, todo respecto a la diabetes para poder entender qué alimentos puedo trabajar. La alternativa nutricional, está bien, alternativa nutricional, entonces, ¿cómo se ve afectado? Ahora sí, necesito incorporar el tratamiento nutricional o la dietoterapia, entonces, para aquello también debo de considerar. Entonces, ese orden de las ideas que vamos a remitirnos, además de darle un tiempo para el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Cuál es el propósito de que ustedes elaboren un plan de trabajo? Lo que les estoy indicando es de que ahora que ya tenemos elaborados nuestros objetivos, lo mejor que podemos hacer es elaborar un plan de trabajo donde tengamos registrados toda la información o todas las actividades, en este caso, todas las actividades que tenemos pendiente para la elaboración de la monografía. ¿Sí? Además de que esas actividades debemos darle un tiempo, sea en semanas, no puede ser en meses porque tenemos menos de 2 meses para terminar o exactamente 2 meses para terminar casi el semestre. Por ello es que se recomienda que sea en semanas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de elaborar este plan de trabajo? Que nosotros vayamos a establecer un principio de orden entre los conceptos, entre esas actividades y no solamente las actividades. Una de nuestras actividades va a ser la búsqueda de información bibliográfica. Esa búsqueda de información bibliográfica no va a ser al azar. Ya tenemos planteados, tenemos elaborados nuestros objetivos específicos. En función a ello, esos objetivos específicos van a representarse en la búsqueda de información. Debemos tener un orden entre los conceptos, de acuerdo a la jerarquía, es decir, de acuerdo a cómo va. ¿Y cuál va a ser nuestra jerarquía? En este caso necesitamos ir desglosando uno a uno de nuestros objetivos específicos, ¿sí? Vamos a organizar nuestro plan de trabajo con las actividades que debemos de realizar, que tenemos pendiente a realizar. Primeras actividades y ya se han llevado a cabo. A partir de ahora yo les sugiero que elaboren su plan de trabajo y más que todo refiriéndonos a la búsqueda de información. La información referente a mi primer objetivo específico, al segundo objetivo específico, tercer objetivo específico. Y si hay un cuarto, para el cuarto objetivo específico. ¿Cuáles son los contenidos bibliográficos o qué temáticas específicas tengo que buscar? ¿Con cuánto tiempo cuento? El primer objetivo tendré que buscar en 2 semanas.
Eso sugiere que tengo que buscar unos 5 artículos o 6 o tal vez 8 artículos científicos referidos a ese objetivo específico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos trabajarlo a manera de índice, es decir, anotar el tema, anotar los subtemas que hacen a la temática, es decir, un capítulo puede ser la anemia ferropénica. Anemia ferropénica es mi primer objetivo específico, que haga una descripción de la anemia ferropénica. Entonces diré anemia ferropénica, todas las generalidades, las causas, signos, síntomas, su influencia nutricional, dependiendo todos los aspectos que quieran considerar. Este plan de trabajo nos va a ser una ayuda. No va a estar dentro de la monografía, es como un instrumento, es como nuestro horario cuando tenemos clases. Nos sirve para saber en qué tiempo tenemos que ir, qué días tenemos que estar en clases, cuánto tiempo, si 45 minutos o 1 hora y media. Para esto nos sirve, para poder orientarnos y saber con qué tiempo contamos para realizar la búsqueda de información para ese objetivo, en este caso, retomando el ejemplo. Este plan de trabajo es flexible. Si bien inicialmente yo he anotado, como hace un momento les decía, ya anotamos aquí anemia ferropénica, generalidades, causas, signos, síntomas, pero entre eso que estoy investigando, resulta de que aparece otro tópico y dice causa genética, y yo no lo había considerado, y está muy relacionado incluso con los aspectos nutricionales, pero no lo he notado, no está en mi plan de trabajo. ¿Qué hago ahora? Y resulta que termina siendo muy importante de que se mencione. ¿Lo descarto? ¿No lo descarto? No, el plan de trabajo no les va a limitar. Ustedes pueden incluir algunas temáticas que no se los haya considerado inicialmente o de repente suprimir. Resulta que este punto, ver la parte genética de las anemias y demás no tiene nada que ver, entonces suprimo. Perfecto. Es posible hacer aquello. ¿Por qué? Porque un plan de trabajo es flexible, no me obliga a cumplir con todo lo que he registrado. Sí me sirve de apoyo para controlar las actividades que debo de realizar, además de los tiempos con los que cuento para cada uno de ellos. Porque a partir de la fecha, ustedes ya saben esto, damos segundo parcial y consecutivo al segundo parcial vienen las entregas de las prácticas finales, examen práctico, examen final. Casi terminamos haciendo todas esas actividades en un mes y en todas las asignaturas. Para evitar aquella sobrecarga de actividades en todas las asignaturas, yo les sugiero que hagan una buena distribución de tal manera que cuando empiecen todo ese trabajo en las otras asignaturas, estén terminando ya la redacción de lo que vendría a ser su monografía. Además de que este plan de trabajo nos va a permitir comenzar la redacción por los tópicos que nos resulten más fáciles, de mayor dominio. Si yo conozco más sobre requerimientos nutricionales, conozco muy poco de la fisiopatología y encuentro sobre información importante, valiosa, actualizada sobre requerimientos y la he reconocido, entonces no voy a esperar hasta llegar a la cuarta, quinta semana donde me dice debo buscar requerimientos. No puedo, ya puedo tomar esa información mientras vaya revisando la fisiopatología como tal. ¿Cuáles son las recomendaciones para la formulación de este plan de trabajo? Construir un listado de las ideas que surgen de manera libre para cada una de sus actividades, para cada una de la búsqueda de información bibliográfica. Enseguida vamos a hacer un ejemplo, vamos a construir con ustedes. Debemos ordenar estas ideas a partir de un criterio que permita ver la relación de una información con la otra. Si voy a hablar primero de fisiopatología de la diabetes, tengo que hablar posteriormente de la terapia tal vez médica o nutricional, porque estoy haciendo énfasis en que
los pacientes no cumplen, por ejemplo, se les dice una dieta mediterránea. Es algo no factible para nuestro medio. No lo es. Si hacemos un análisis crítico de lo que considera una dieta mediterránea y nuestro contexto, vamos a ver que no es del todo factible. No es del todo. Seguramente algunas personas podrán llegar a alcanzar aquello, pero la gran parte de la población no. Debemos desarrollar un plan para ir en esa manera jerárquica, es decir, en el orden que nosotros vamos a otorgarle a esas actividades y a la búsqueda de información. Ustedes en este momento están en la práctica integral, la práctica de sexto semestre, donde la licenciada les está diciendo, necesito un cronograma de sus actividades. Ese cronograma viene a ser como una especie de plan de trabajo, donde al lado izquierdo, colocan sus actividades y al lado derecho está el tiempo con el cual ustedes cuentan. Y se les solicita este cronograma precisamente para ayudar a que ustedes puedan, como quien dice, dosificar sus tiempos, ver con qué tiempo cuentan, cuántas actividades, en función a ello para que ustedes puedan desarrollarlos. Nos va a permitir definir los pasos a realizar durante la monografía para ver de qué manera realizamos o vamos a ir desarrollando la temática. Avanzaremos y luego vemos el ejemplo. Cuando hablamos de la búsqueda de información, ¿dónde vamos a buscar la información? ¿Qué consideraciones deberíamos tener al momento de realizar nuestra búsqueda? Primero, tener claro qué es lo que estamos buscando, de qué trata nuestra temática. En función a ello, voy a poder seleccionar, voy a poder definir dónde buscar la información. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos, se debe tener claro cuáles son las temáticas. ¿Quién me indica cuán claro está? ¿Quiénes me van a indicar qué es lo que tengo que ir a buscar? ¿En qué hemos estado trabajando estos días, señoritas? Los objetivos, doctorita. Los objetivos, muy bien. Esos objetivos nos dicen, cada objetivo, además de tener el verbo, tiene el contenido de qué es lo que estamos buscando. Describir la fisiopatología de la diabetes. Allá, tengo que ir a buscar qué fisiopatología de la diabetes. Describir o explicar la acción del hierro férrico en anemia ferropénica. Ya sé, necesito ir a buscar biodisponibilidad del hierro férrico o hierro hemínico o no hemínico, dependiendo de cómo lo hayan planteado. Eso es lo que tengo que ir a buscar. Ahí ya está claro. Por eso les decía, escribimos el planteamiento del problema, sale la pregunta de investigación, redactamos el objetivo general y luego los objetivos específicos que permitan alcanzar el objetivo general. Cada uno de esos objetivos específicos también deben plantearse de manera clara. Entonces, no voy a ir a hablar si mi trabajo trata de la anemia ferropénica, no voy a ir a buscar sobre la gastritis, no voy a ir a buscar sobre los alimentos ricos en minerales, porque sé que el hierro es un mineral, pero no me va a dar información. Si yo me voy a ir a buscar todo sobre minerales, encontrar toda la infinidad, primero calcio, hierro, después recién calcio, fósforo, después recién el hierro. A mí lo que me interesa, y ya está claro, es anemia ferropénica. Entonces voy a ir a buscar, hacer mi búsqueda de información sobre el hierro. No tengo dónde ir más. Veo mi otro objetivo específico, dice identificar alimentos fuente de hierro en nuestro medio. Ya. No voy a colocar
no sé, las judías, no voy a colocar las ostras marinas, nada de aquello. ¿Por qué? Porque no son propios de nuestro medio y no voy a poder hacer absolutamente nada con aquello. Dice, saber dónde se buscará la información. Ah, ya, perfecto. Y ahora, ¿dónde busco la información? Esto va a depender del nivel de conocimiento que tengamos primero sobre la temática y es por ello que les recomendaba. Hemos cambiado de tema. Está bien, han cambiado, pero tienen mayor dominio sobre esta temática. ¿Conocen? No, porque va a depender de aquello. Ahora, como el caso de las señoritas que están trabajando, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico, y nos dicen, no, todavía no hemos avanzado, no hemos visto en ninguna asignatura, pero nos interesa trabajar, allá está el interés. Y es importante, tiene utilidad porque es una problemática de nuestro medio y se ve en todo lado desde nuestras personas, estamos pasando por eso y nos interesa trabajar. Perfecto, pueden trabajar. Pero en ese caso no van a poder remitirse directamente a los artículos científicos, no. Primero tenemos que ir a una fuente de información que nos permita conocer sobre la temática. Es decir, ¿quiénes nos van a permitir conocer? Los libros, tal vez las tesis, fuentes monográficas que nos expliquen cómo se da cada una de estas situaciones. Pero si por el contrario son otras temáticas que ustedes han ido trabajando a lo largo de su formación, como por ejemplo diabetes que han estado trabajando todo el tiempo, ya no necesitan estudiar en libros la diabetes, no, se sobreentiende que ustedes tienen el conocimiento suficiente. ¿Dónde nos vamos a remitir? Directamente a los artículos científicos, quienes van a ser los que nos actualizan. Ahora, va a depender mucho de con qué tiempo dispongo. Tengo que conocer, saber con qué tiempo dispongo para poder elaborar o para realizar mi búsqueda de información, porque además de buscar la información, tengo que considerar que esa información debe ser recuperada, los aspectos relevantes y que son importantes, es decir, que hacen a mi monografía, las voy a recuperar y tengo que redactarlo en un documento, es decir, tengo que escribir. Es algo que también debo de considerar, entonces dejaré un tiempo suficiente para poder empezar a escribir. Nuevamente, para empezar la búsqueda de información, debo saber cuáles son mis temáticas, qué necesito, cuál es la información que necesito. Debo saber dónde buscar. Si primero busco en libros, en artículos científicos, porque van a ver que los artículos científicos no les van a dar las definiciones de cada cosa, no, les van a ir actualizando. A lo mucho les hablarán de que un determinado modelo se consideraba, por ejemplo, del síndrome metabólico. Tenemos diferentes modelos modelos y que nos dan los criterios para para el diagnóstico de síndrome metabólico. La OMS tiene unos parámetros, el ATP3 tiene otros parámetros, ustedes seleccionarán aquello. Entonces deben de saber dónde buscar, o a lo mucho les dirán, el ATP3 resulta ser mucho más accesible y que se contextualiza mejor en nuestro medio y es recomendable para usar. Sí, pero ya no les van a explicar qué otros más existía. O tal vez si hacen un metaanálisis, sí. Y lo que decíamos, ¿con qué tiempo contamos? Ya lo saben, tenemos fuentes de información, fuente primaria, que es la que está realizada por el autor, la fuente secundaria, que va a ir a reunir la producción de otros autores. Ahora, ¿qué tipo de fuente será una traducción? En nuestro medio encontramos bastante de estos textos, libros que han sido traducidos. ¿Qué tipo de información será o qué fuente de información podríamos decir que es? ¿Primaria o secundaria? Señoritas.
Doctora, buenas tardes. En la mayoría es secundaria, ya que la mayoría de los artículos también, bueno, en parte se basan en otros artículos para hacer su investigación. Ujú. Y una parte es primaria porque también buscan un conocimiento en Ujú. base a hipótesis y todo. Ujú. En este caso, cuando se trata de una traducción de un libro que encontremos traducido, se va a tratar más que todo de una información de tipo secundario. Ahora, de esas fuentes de información debemos de reconocer ciertas características que presenta, como acaba de decirnos Aida, por ejemplo, nos dice, va a depender mucho de cómo o qué nos están mostrando eh, estos documentos de información. Por ello debemos entender incluso cuáles son las ventajas, desventajas, entender los convencionalismos con los que, por ejemplo, se organizan en las bibliotecas. Si bien actualmente, no sé si ya se ha habilitado la biblioteca en la facultad, pero solíamos entrar a la biblioteca y nos decían recurra al fichero. Pero si encuentro como 5 libros o 10 libros de un mismo autor y me indica que vaya a buscar, pero son 10 libros y ¿por qué tienen códigos diferentes? Tenemos que aprender a identificar cuál es la diferencia, cuáles son los convencionalismos. ¿Esto para qué? Dirán, yo no soy bibliotecario ni me interesa. No, no somos, no vamos a cumplir esa función, pero nos interesa conocer para qué, para identificar de manera rápida la información que estamos buscando y no estemos pidiendo un libro, el otro libro, présteme el otro con otra numeración, pero que es del mismo autor. Porque, ¿qué está ocurriendo? Tenemos que saber qué es lo que ocurre. Muchas veces tenemos un mismo autor que ya está en la 15ª edición, ¿sí? Del mismo libro. Resulta que cuando fuimos en una oportunidad habíamos leído algo que estaba incluso con ilustraciones, pero ahora que nos hemos aproximado, supuestamente hemos sacado el mismo libro, no resulta que. Entonces tenemos que saber identificar. Debemos saber o conocer las limitaciones y ventajas que ofrece cada fuente de información. Los libros, que hace rato les decía, si bien nos enseñan, nos van a enseñar sobre alguna patología, nos van a dar un conocimiento, pero no nos van a actualizar. Recuerden que para que un libro nos llegue y llegue hasta nuestro medio, tiene mucha demora. Esa es una de sus desventajas. No es lo más actualizado, ¿sí? La ventaja es que nos enseña. La desventaja es la limitación en cuanto a tiempo. Ahora, debemos saber también qué material utilizar. ¿Qué hacer cuando se requiere? Perdón, creí que tenía la imagen acá, pero en este caso, los convencionalismos, lo que les decía, en las bibliotecas, si tenemos más de 5 fichas o más de 2 fichas de un mismo autor, lo que tenemos que fijarnos es la edición. En esas fichitas o donde esté registrado, sea de manera virtual o física, va a indicar el número de edición, primera edición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta edición. Y siempre vamos a preferir buscar la última, salvo que en alguna de las versiones se haya explicado de mejor manera, tal vez la acción o la interacción de alguna temática. Ahora, lo que decíamos, ¿qué hacemos cuando requerimos conocer a mayor amplitud del tema? Debo recurrir a las fuentes monográficas. Necesito saber a mayor amplitud en qué consiste el síndrome metabólico o el SOP, porque el SOP no es una temática que creo que se desarrolle por lo menos en lo que va de primero a sexto semestre, o si lo han visto en alguna asignatura. Señoritas.
¿En alguna asignatura han estudiado el SOP, el síndrome de ovario poliquístico? Doctora, no, solo hemos tocado tal vez a grandes rasgos. ¿No es cierto? Entonces, necesito conocer a mayor amplitud. Las señoritas que están trabajando en esta temática van a tener que buscar fuentes monográficas. ¿Y cuáles son esas? Los libros. ¿Cómo los reconozco? Por el título. El título siempre corresponde al libro. Si dice dietoterapia, obviamente el contenido va a ser sobre terapia nutricional. Ahora, si me dice fisiopatología o fisiología de Guyton, o el libro de Guyton, es fisiología. No vamos a encontrar otra cosa. En cuanto a la autoría, puede ser de uno o varios. Los datos tipográficos siempre van a estar presentes. ¿Dónde se ha editado? ¿Cuál es la editorial? ¿En qué fecha ha sido publicado? Que un documento contenga toda esta información me hace notar que se trata de una fuente monográfica, que por lo general esto ocurre en los libros. Y por el otro lado, la intencionalidad es actualizarnos, se va a recurrir entonces a publicaciones periódicas o de revistas. ¿Cómo se caracterizan? Por tener más de un contenido y muchos autores, ¿sí? Cada artículo científico puede tener, no sé, 3, 4, 5 o más autores. Y lo que les decía, no están hechos para enseñar, sino para actualizarnos sobre la temática. La periodicidad con la que se publica, dependiendo. Hay revistas que publican cada 3 meses. La Gaceta Médica de nuestra facultad publica 2 veces al año. Un primer volumen en el primer semestre y un segundo volumen en el segundo semestre, ¿sí? Tiene todas sus identificaciones. Ahora, tenemos otro tipo de documentos que son de carácter general y nos ahorran tiempo en la búsqueda. Por ejemplo, los diccionarios, el diccionario médico que alguna vez vamos a tener que recurrir para poder entender algunas terminología clínica en particular y buscar en libros y demás nos resulta complejo. Es más fácil remitirnos a ese diccionario médico, por ejemplo. Ahora, existen ciertas estrategias para la búsqueda de información. Por ejemplo, usar palabras clave, ¿sí? A ver, ¿quiénes están en clases? Vamos a ir viendo. Además de ahí, tenemos a María. Vamos a ir detrás. María, ¿cuál es tu temática? Tu tema de trabajo de la monografía. Creo que estás sin retorno, María. Paola. También estamos en las mismas. Saraí. Se quedaron sin temas. Brenda. Doctorita, de mí mi tema es el aumento de masa muscular con proteínas naturales en deportistas que realizan ejercicio de tipo anaeróbico. Ya. ¿Cuáles serían las palabras clave para tu trabajo? Serían proteínas naturales. Ya. Muy bien. Luego tal vez el ejercicio que es de tipo anaeróbico sería clave. Muy bien. Y masa muscular. Ya. Listo. Son esas palabras que tienes que utilizar para la búsqueda de tu información, ¿no? De esa manera tenemos que ir seleccionando cuáles son nuestras palabras clave.
de tal manera que nos permite realizar una búsqueda rápida. Ahora, ¿cómo se eligen las fuentes adecuadas? ¿Dónde busco? ¿Busco en libros? ¿Busco en qué? Pues hoy en día ya nos hemos acostumbrado a buscar directamente en la web, es decir, en la página web, en internet. Pero, ¿cómo sé que la información es fidedigna? ¿Dónde voy a remitirme? Para ello tenemos bibliotecas virtuales, tenemos centros de documentación, es decir, de información que van a ayudarnos a realizar esa búsqueda. Por cierto, el día de hoy les voy a compartir los enlaces, es decir, los links para que ustedes puedan ingresar de manera directa a estos repositorios, es decir, estos lugares donde van a ir almacenando o van a ir recabando información de carácter científico y al cual ustedes van a poder ingresar. Y entonces, tenemos que tener la certeza de que estamos buscando en el lugar correcto. Y va a depender de qué estamos buscando para ver a qué área nos vamos a dirigir, si es el área social, psicológico, algunos que están trabajando que han decidido trabajar además con la ansiedad, van a tener que revisar qué indicadores se tiene para la ansiedad, cómo se los considera, etcétera. Para ello, pues recurrirán a otra área de la salud, perdón. Los catálogos ya no los vamos a elaborar, estos los elaborábamos de manera presencial. Bien. Objetivos, búsqueda, la monografía y el desarrollo. Ahora sí, podemos pasar a diseñar. Ustedes tienen más o menos, para que se ubiquen, era lo que les había indicado. Si retomamos el cronograma que hacen para la práctica integral, donde se les dice, además del encabezado, donde tienen toda la identificación, ustedes tienen una tablita. Vamos a trabajar solamente con donde ustedes colocan actividades y a este lado el tiempo. Para hacer nuestro plan de trabajo, podríamos partir incluso de acá. Ya hemos redactado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero la búsqueda de información. El tiempo los vamos a ir dividiendo en semanas o como ustedes prefieran. ¿Cuándo vamos a realizar esta búsqueda de información? Todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar realizando. Ahora, en el caso, vamos a tomar un ejemplo, no sé con cuál de los trabajos quieren que... ¿Quién quiere trabajar su documento? Camila. Doctora, está preguntando con qué grupo podemos trabajar. Sí, o sea, podemos trabajar con tu grupo, Camila. ¿Estás trabajando sola o en grupo? En grupo, Licen. Muy bien. Ahora, dame tus objetivos. Díctame tus objetivos específicos. Ya, un momentito, Licen. Está bien. Y por cierto, se les ha publicado las notas. Ya les he publicado las notas. Si hay alguien que quiere revisar, después de esto podemos hacerlo. ¿Si les parece? ¿Todos han visto sus notas? Sí, doctora, gracias. Doctorita. Sí, Camila, adelante. Ya, uno es definir el origen del SOP y el síndrome metabólico. Ya. Definir el origen.
ese objetivo lo vamos a revisar, Camila, ¿ya? Porque definir ya está definido. Tal vez va a ser definir el origen, decías, las causas. Ajá, el origen del SOP y el síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico. Ya, vamos a ponerlo como describir eso. Ya. Tal vez escribir la relación. Vamos a respetar lo que me ha escrito hasta ahí. Ya, el segundo objetivo. Ya, el segundo es identificar alimentos que no ayuden al síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico. Identificar. Vamos a aprovechar de revisar sus objetivos. Identificar Alimentos que no ayuden ya, tal vez como identificar alimentos perjudiciales. El siguiente objetivo. Ya. El siguiente objetivo es verificar la cantidad requerida de alimentos ricos en antioxidantes. Ya. ¿Algún otro más? ¿Algún otro objetivo más que tengan, Camila? Sí, doctorita, una consultita. En eso de que le acabo de mencionar, ¿ya no podríamos cantidad, solo así como nos los puso? Verificar los alimentos ricos en antioxidantes. Sí, era verificar la cantidad. Ya. Verificar la cantidad requerida en realidad de alimentos ricos en antioxidantes. ¿Está bien? Vamos a revisarlos. Ya. La cantidad, verificar la cantidad Requerida. Ya. Sí, tenemos otros más, doctorita. Ya. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, para cada uno de estos objetivos, ustedes van a ir colocando en semanas. Pueden utilizar el diagrama de Gantt o el cuadro que mejor ustedes estén manejando. Una vez, y esta búsqueda de información va a ser todo el tiempo. Para este objetivo, ustedes, bueno, determinarán destinarle 2 semanas, 1 semana, el que ustedes vean necesario, el tiempo que vean necesario, pero tienen que hacer una distribución equitativa entre sus otros objetivos. Además de hacer la búsqueda de información, necesitamos hacer la redacción de la monografía. Además de la redacción, va a haber una presentación de la monografía, es decir, en palabras sencillas, una exposición. Ahora, ¿con qué tiempo contamos? Vamos a definir el día de hoy, cuándo vamos a entregar. ¿Cuándo entregamos los documentos? Tenemos, enseguida les digo, aquí está. Las notas del segundo parcial se van a estar transcribiendo el 22 de junio, lo que significa que hasta la primera quincena de junio deberíamos estar ya terminando o por lo menos entregando las monografías. En este momento
¿Tienen el calendario académico? No. Para que les pueda subir al grupo. ¿No los puedes subir, por favor, doctorita? Claro que sí, por eso les estoy preguntando. Al grupo de WhatsApp les voy a enviar mejor para que ustedes lo... Ya. Ese es el calendario académico. Lo que estamos definiendo es la fecha de entrega de la monografía. Hoy es septiembre. Aquí. Transcripción de notas, julio. Ups. No. Los exámenes finales van a estar dando el 23 de junio. Entonces, creo yo que la primera semana de junio deberían estar entregando ya las monografías. No sé si están de acuerdo. Un mes tenemos para la búsqueda de información y su redacción. La primera semana iría a ser, estamos hablando mayo, junio. Incluso hasta el 9 de junio. ¿Qué sugieren, señoritas, jóvenes? Que recuerden que ya van a estar en exámenes finales, segundos parciales. Sí, doctorita, estaría bien hasta el 9 de junio. ¿Sí? ¿O prefieren adelantar hasta el 3 o 2? Doctora, ¿eso sería como una pre-presentación, algo así? El documento ya final. Vamos a revisar en las últimas semanas los últimos trabajos. Obviamente los que vayan terminando van subiendo. Y se les revisa y se les devuelve, cosa de que el último día de presentación final ya ustedes puedan subir. Lo que les sugiero es entre estos primeros días del mes de junio, para que ustedes tengan ese espacio de poder tener como que libre para sus otras asignaturas, que ahí sí defienden, aplican encuestas y todo, ¿no? ¿Qué les parece si inicialmente fijamos el 2 de junio como entrega? Y si no estamos en los tiempos y se requiere extender, como máximo extendiéramos hasta el 9. Sí, doctorita, está bien. Sí, está bien, listo. Sí. De esa manera ustedes, como primera meta, tendríamos que terminar hasta el 2 de junio. En caso de no lograrse por cualquier situación, a lo mucho que podríamos extender es hasta el 9, cosa de que la semana del 15 estemos haciendo las exposiciones. Ya 21 y demás estén en sus defensas, exámenes finales de las otras asignaturas. Si terminamos hasta el 2 de junio, esta semana del 7 al 9, hacen su exposición y ya tienen libre todas estas otras, las siguientes semanas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctora. Gracias. Ya. Gracias a ustedes. Entonces, fíjense que tienen que poner como fecha máxima entonces en su cronograma el 2 de junio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Duda?
Ninguna. Ya. Las personas que quieren revisar sus exámenes, por favor, indican y revisamos con ustedes en este momento. Y las personas que no necesitan revisar su examen, si gustan, ya pueden retirarse. Doctora, buenas tardes. Una pregunta, no escuché bien, mi señal está un poco baja. El trabajo final tenemos que presentar hasta el 2 de junio. Sí. Ya, está bien. Gracias, doctora. De nada. Bien, las personas que quieren revisar sus exámenes se quedan y el resto, si gusta, puede retirarse. Bien. ¿Quiénes van a revisar sus exámenes? ¿Nadie? Bien. Si no hay personas que quieran revisar sus exámenes, ¿quiénes quieren revisar sus trabajos? Blanca Alexandra González. Lo que quiere Blanca es resolver el examen. ¿Sí? O revisar su examen. Escribiendo al chat. Las preguntas son abiertas. Bueno, han sido abiertas. Nos vamos a ir al examen en blanco para resolver las preguntas de selección. Las preguntas de desarrollo, cada una de ustedes, según el enfoque que tengan, tendrían que haber descrito. Dice, transmitir la explicación y la interpretación que hace el autor de un fenómeno que ha estudiado es objetivo de quién? De la monografía. Por eso es que estamos haciendo todo esto. Se define como un trabajo científico que estudia exhaustivamente un tema claramente delimitado. No es el trabajo dirigido ni la tesis. Hemos recalcado muchas veces la monografía. Trata de un trabajo exhaustivo, de una revisión bibliográfica exhaustiva. Ahora, respecto al planteamiento de problema, aquí se les dice, a partir de las siguientes ideas, se les solicita que escriban el planteamiento de problema y la pregunta de investigación. Se les da una lluvia de ideas y que se les dice, usted puede completar otras posibles causas además de estas que se le está presentando. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ese trabajo que hemos hecho por más de 3 semanas, donde se les ha explicado que consideren cada una de estas causales y las escriban en un párrafo. En este caso tenemos malnutrición, falta de acceso a agua potable, acceso a alimentos ricos en grasa, es decir, hay un acceso a alimentos ricos en grasas, azúcares refinados, golosinas, dolores abdominales, falta de apetito, sensación de quemazón en el estómago, no comen para evitar la sensación de quemazón, diagnóstico de Helicobacter pylori, alimentación en deshoras, anemia. Tranquilamente pudieran haber dirigido hacia la higiene y mala manipulación de alimentos, es decir, hacer una descripción, no colocar solamente eso. O en todo caso, trabajar sobre lo que es el Helicobacter pylori por la falta de acceso a agua potable o por la malnutrición por exceso de alimentos ricos en grasas y azúcares refinados, dirigirnos hacia tal vez hasta síndrome metabólico.
Pero en este caso era mucho más sencillo dirigirnos a lo que es un planteamiento de problema para la gastritis, indicar que en la población cochabambina, o sea, ustedes darle el contexto según a lo que han trabajado. Es decir, que la malnutrición que se presenta en la población cochabambina o en la población de la zona sur o en las poblaciones que no tienen acceso a agua potable, pone en riesgo a sufrir contaminación por Helicobacter pylori y que este se manifiesta por dolores abdominales debido a la contaminación de esta bacteria, que esto termina siendo perjudicial o es perjudicial en la alimentación de la población, puesto que al presentarse dolor abdominal, sensación de quemazón, al ingerir algunos alimentos ricos en grasas, estos dejan de ingerir alimentos. Entonces, de esa manera ustedes contextualizar para terminar con una pregunta de investigación. Ahora, ¿cuál es la secuencia que se debe seguir en la investigación para llegar a los objetivos? ¿Qué es lo primero que dijimos que tenemos que hacer? El planteamiento de problema, la pregunta de investigación, formular el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Cuáles son los criterios para la elección de una temática? Interés, es lo que hemos recalcado hace un momento, interés, viabilidad y utilidad. Si la monografía que usted está elaborando requiere usar encuestas, estas deben redactarse en los objetivos, como por ejemplo, aplicar encuestas. ¿Falso o verdadero, señoritas? Hola. Doctora, no tiene que estar. No tiene que bueno, estar, ¿no es cierto? Es algo implícito, es parte de cualquier trabajo de investigación. Entonces, es falso. La aprobación del Comité de Bioética debe redactarse en los objetivos. ¿Debe redactarse, sí o no? No, doctorita. No, tampoco, porque es parte implícita de cualquier trabajo de investigación que implique el contacto con pacientes o datos de los pacientes. Debe de realizarse de manera implícita, es decir, no necesitamos redactar, es parte de. Redacte 2 posibles objetivos generales, que era lo que les decía al inicio de la clase. Es aquí donde han utilizado conocer cómo actúan los edulcorantes en los pacientes con diabetes. No. En esta oportunidad sí se les ha considerado, se ha notado como bien, pero para más adelante, verbos como conocer, comprender, no deberíamos utilizarlos. Es una recomendación. Si bien existen, no las debemos de utilizar. ¿Sí? 2. Se dice plantee, redacte 2 objetivos generales. Lo único que tenían que buscar son verbos que se adecúen. ¿Sí? ¿Cómo actúan? Analizar la acción de los edulcorantes en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Otra manera de plantear, explicar la acción de los edulcorantes en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y ese era el examen. Esa es la resolución del examen. Bien, si no hay más dudas, quedamos acá, continuamos el día de mañana. Por cierto, por favor, les voy a pedir permiso para el día martes de manera anticipada, porque mañana no van a entrar todos a clases. Tengo yo una presentación de trabajos en la facultad, entonces el día martes